Paz del Señor, amados, que el Señor los bendiga y los guarde, y a toda la familia. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo, la palabra de Dios. Como semana a semana hemos ido viendo todo este tiempo, este hermoso Salmo 119, esta serie que ya estamos entrando a la recta final, las excelencias de la palabra de Dios, la palabra como manual de vida para el hombre, amén. Y no sé tú, pero para mí ha sido de mucha edificación, amén, porque el juicio empieza en casa, amén, y de poder ver las excelencias de la palabra del Señor, de la Escritura, amén, como dice este mismo Salmo, amén, que es lumbrera nuestro camino, es más dulce que la miel, que prácticamente hace al hombre sencillo, amén, nos hace vivir en humildad, moldea nuestro carácter cuando vivimos en el Espíritu y nos sometemos a la palabra, y la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Así que ya estamos entrando a esta recta final, una vez más les digo. Hoy nos toca ver la 21ª estrofa, son 22 estrofas de este salmo, como dijimos, bien estructurado en 8 estrofas, amén, el salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia, amén. Así que, sin más preámbulo, vayamos a estudiar, por favor. Hoy nos va a tocar la 21ª estrofa, amén, que va en relación al alfabeto hebreo, y hoy nos toca ver la letra Sin, amén. Así que veamos, por favor. Vayamos al Salmo 119, al verso 161, amén. Dice así la palabra de Dios. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios, y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Oremos. Amado Dios y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, gracias, mi Señor amado, por darnos la oportunidad, Dios, de poder estudiar y escudriñar, Señor, tu palabra. Todo este tiempo, Señor, nos has ido ayudando, mi Dios, y queremos, Padre, que nos sigas ayudando también, Señor amado, en todo lo que tú también quieres, Dios amado, poner en nuestros corazones para edificar, Señor, tu iglesia, mi Dios. Que este tiempo, Señor amado, tu palabra, mi Dios, se haga rema, carne en nosotros, Señor amado, y mi Dios nos lleve, Señor amado, a humillarnos delante de ti y amarte por encima de todas las cosas, Señor. Que tu Espíritu Santo sea quien nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mira, aquí ya el salmista está entrando a una parte final donde lo que reconoce, como fue reconociendo a lo largo de todas estas estrofas, es amar la palabra de Dios por encima de cualquier situación, cualquier circunstancia o alguien que esté persiguiendo también y atentando contra su vida. Amén. Y hoy lo que vamos a ver es eso, amén. Es decir, lo que amo más, amén. Lo que amamos más se demuestra en nuestro diario vivir, y es lo que aquí el salmista está haciendo mención. Quiero que me acompañes, por favor, a la Nueva Traducción Viviente. Quiero que lo leamos, amén. Dice la primera parte: gente poderosa me acosa sin razón. En la Nueva Versión Internacional dice: gente poderosa me persigue sin motivo, pero mi corazón se asombra ante tu palabra. Y en esta versión dice: pero mi corazón tiembla únicamente ante tu palabra. Me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro. Aquí en esta versión dice: me regocijo en tu promesa como quien halla un gran botín. Amén. Y ahorita vamos a ver que esto está pegado también al original. Amén. Verso 63, 163. Odio y detesto toda falsedad, pero amo tus enseñanzas. Te alabaré 7 veces al día porque tus ordenanzas son justas. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Anhelo que me rescates, Señor, por eso he obedecido tus mandatos. Obedecí tus leyes porque las amo mucho. Así es, obedezco tus leyes y tus mandamientos, porque tú sabes todo lo que hago. Amén. Empieza el salmista diciendo: príncipes me persiguen. Amén. Al hablar de príncipes, amén, al hablar de gente poderosa, está hablando de gobernantes, está hablando de gobiernos, y está haciendo mención aquí a una persecución. Por eso dice: gente poderosa me persigue sin motivo. No olvides que en los últimos tiempos, amén, querrán hacer un nuevo orden mundial, amén, gobiernos queriendo unirse, al igual que pasó en la Torre de Babel, hablando un mismo lenguaje, una misma religión, entre comillas, queriendo
destronar a Dios y todo lo que se llame Dios. Por eso dice también las cartas del apóstol Pablo, amén, que aquel anticristo y aquel espíritu anticristo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y todo ello, amén. Habla de una persecución, habla de gobiernos. No olvidemos que en este tiempo se están viendo leyes, tratando leyes, aprobando leyes, en todo el mundo estoy hablando, amén, y en toda área, amén, que van en contra de la palabra. Amén. Por eso dice aquí, me persiguen sin causa, porque todo eso no tiene fundamento. Agendas globalistas, ideologías de género, mensajes subliminales en las películas, que todo eso sutilmente pervierte la mente de nuestros niños, pervierte, amén, y deshace el diseño de Dios, aún en el hogar, aún en el matrimonio, amén, entre varón y mujer, como en el principio fue dicho. Amén. Pero todo eso, por medio de leyes, se quiere. ¿Cuál es el motivo? Perseguir, amén. Perseguir a la iglesia, perseguir a los que tienen ese fundamento, amén. Pongámoslo así, cristocéntrico, amén. Basados en la palabra de Dios y van en contra, todas esas leyes en contra de los hijos de Dios, amén. Y todos aquellos que apoyan esos gobiernos prácticamente son orgullosos. Por eso que aquí el salmista dice, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Mi corazón, dice, solamente tiembla ante tu palabra. Miren, en el libro de Isaías 66:1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel, dice ahí, que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. En otra porción de la palabra en Isaías también dice, amén, el alto y sublime que habita la eternidad, que dice ahí que mora, que hace vivificar el espíritu quebrantado, el espíritu humilde, amén. Y lo contrario de humildad es orgullo, aquellos que se ensoberbecen y aquellos que van en contra y desafían con puño, así textual lo dice la palabra en original, a Dios, amén. Pero dice el Señor que mira a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Por eso el salmista dice aquí, mi corazón tuvo temor de tus palabras, como dice aquí también esta versión, amén, que tiembla ante tu palabra, una nueva traducción viviente. El Señor Jesús dijo en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, esa seguridad, amén, cuando el Espíritu viene y vivifica y da vida, amén, a aquellos que vienen y se acercan en sinceridad y en arrepentimiento al Señor. Entonces, los piadosos, amén, pueden experimentar gozo y bendiciones aún en medio de la persecución, porque aquí el salmista está diciendo que la palabra y la fuente de su gozo, amén, profundo, era prácticamente la palabra del Señor para el salmista, amén. Es decir, en medio de persecución, en medio de que gobiernos se hayan levantado, en medio de príncipes, gente poderosa que quiere unirse, que quiere hacer alianzas con otros países y todo ello, es decir, su temor no está en lo que pueda pasar, sino en la palabra infalible de Dios, amén. Está basado en su gozo en el Señor, en Cristo, en otras palabras, en último análisis, ¿ok? En el verso 162 dice, me regocijo en tu promesa, como dice acá también, en tus palabras, amén, tu palabra, como el que haya muchos despojos. En esta versión dice ahí, como quien haya un gran botín. Esa palabra despojos en hebreo es la palabra shalal, que significa tesoros, ganancias, es decir, un botín de los victoriosos tras una batalla. Es decir, que el salmista está amando más y se regocija en el valor de la palabra de Dios, mientras que otros se regocijan en los despojos de guerra. Y vamos a ir haciendo aquí una pausa, amén. ¿Qué amamos más? Se demuestra en nuestro diario vivir, lo dijimos. Dice ahí, yo te amo, me regocijo en tu promesa, como quien haya un gran botín. Es decir, el salmista está comparando a aquel que haya un gran botín, una recompensa después de una guerra. Amén, después de una guerra no te olvides que recogían el botín y pues, wow, todo era alegría. Amén, así se regocija el escuchar la palabra de Dios el salmista, el atesorar la palabra y el obedecerla, no solamente ser un oidor, sino un hacedor de la palabra. Pero vemos aquí, como aquel que dice ahí, quien haya un gran botín. Y algunos ejemplos de aquellos que hallaron un gran botín, pero
Dios les dio la victoria y a todo el pueblo, pero ellos amaron más que la codicia, la avaricia. Por ejemplo, Acán, el pecado de Acán famoso, que un pecado afectó toda una familia, afectó todo un pueblo. Amén. Bueno, otro tema. Josué 7:21 dice acá, pues vi entre los despojos, cuando ya Josué lo confronta y le dice, di la verdad, es decir, tú fuiste aquel. Y dice acá, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. ¡Wow! Es decir, después que el Señor les dio la victoria, amén, venciendo a sus enemigos, amén. Es decir, las murallas de Jericó cayeron y que dijo el Señor que no tomen nada, solamente a Rahab y su familia, los que estaban con ellos. Es decir, amó más, no al Señor, amó más la codicia, la avaricia, el dinero. No es lo que en lo que nos rodea. La gente ama más el dinero, las riquezas, los placeres, las comodidades antes que Dios. Es decir, escogen antes que Dios, pues lo que ya hemos mencionado. Otro ejemplo, Saúl, cuando el Señor le dijo, mata, destruye totalmente a Amalek, no dejes, dice ahí, nada vivo. ¿Y qué hizo cuando Samuel lo confronta y le dice, qué es este bramido y sonido de ovejas, de vacas que yo oigo con mis oídos? Y pues ahí la excusa típica de Saúl, como cualquier, es decir, la naturaleza caída del hombre, es decir, echar la culpa al pueblo, como Adán echó la culpa a Eva, la Eva echó la culpa a la serpiente, y etcétera, etcétera. Es decir, notemos acá, es decir, el botín después de la guerra, lo que tomó Saúl fue lo que Dios le dijo que no tomase. Es decir, no valoró la promesa de Dios, no valoró la palabra de Dios. ¿Se va entendiendo? Amén. Luego, ahí estimó más también Ananías y Zafira, dice la palabra, es decir, el precio de la herencia, es decir, ahí el dinero, es decir, no venir con temor y mentir de paso, dice ahí, al Espíritu Santo. Amén. Es decir, cuando uno escoge, amén, la avaricia o cuando tiene codicia, avaricia, va a ser difícil que elija primero a Dios y lo de Dios, porque primero está sus asuntos, sus ganancias, ese es el botín, a eso se refiere la palabra de Dios. Y el Señor Jesús dijo, no puedes servir a dos señores, amén, es decir, no puedes servir a Dios ni a las riquezas, a Dios o a Mamón, es decir, no puedes servir a dos señores. Vemos otro ejemplo de Giezi, un siervo del profeta Eliseo, que seguramente este siervo fue el que estuvo presente cuando resucitó aquel hijo de la tsunamita. Pero, ¿qué fue después lo que aconteció? Le entró una codicia en su corazón que cuando Naamán, aquel leproso, aquel sirio, que fue sanado por obra del Señor, es decir, lo que Giezi, es decir, primero quería dar tesoros a aquel Naamán, y Pablo, mejor dicho, Eliseo, lo que le dice, amén, es, no, es decir, lo que de gracia recibimos, de gracia damos, parafraseando ese pasaje, amén, y en el principio de todo el contexto de la escritura, amén, pero lo que Giezi fue, no, ¿cómo pues? Entonces fue y persiguió, se volvió leproso porque amó ahí la codicia, amó más la codicia. Y es un claro ejemplo también de más adelante lo que a veces se ama más, es decir, el dinero, como por ejemplo Simón el mago, que Pedro mismo le dijo, el don de Dios no se compra con dinero, estaba ofreciendo, quería pagar y todo ello, es decir, estaba en prisión de amargura, le dijo Pedro a este Simón el mago, es decir, ¿qué es lo que se ama más en este tiempo? Amén. Es para reflexionar, amamos más a Dios, la palabra de Dios. El salmista aquí está culminando este hermoso salmo, diciendo, Señor, yo amo por encima de todo tu palabra. Amén. Acuérdate, por ejemplo, si Giezi, que era siervo de Eliseo, que este tiempo no es tiempo de correr por otras cosas, es tiempo de correr en pos de Cristo, es tiempo de correr en pos del Señor Jesús, no es tiempo de correr tras economía, tras otras cosas que prácticamente, como dice la palabra, es decir, ladrones minan y hurtan, es decir, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde los ladrones te van a robar, haz tesoros en los cielos. Pero, y ese un siervo que vio milagros de Dios, pero después su corazón estaba en prisión como Simón el mago, es un claro ejemplo, por ejemplo, cuando dice en Apocalipsis,
que cuando vengan los juicios de Dios, y también hay algunos que ya han pasado y están pasando, es decir, aún la gente no se rendirá a los pies de Cristo, no se vendrá en arrepentimiento, sino seguirán con sus mismas cosas porque no entienden. Esto está en Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Sin ir lejos, lo último que ha pasado hace algunos años, la pandemia y todo ello. Es decir, gente que tuvo miedo, que Dios también en su soberana voluntad libró a muchos, amén, de esa enfermedad. Pero la pregunta, ¿han volcado su corazón a Cristo? No. Se cumple acá este pasaje, amén. Ni aun así se volvieron a Dios, sino se volvieron a sus mismas cosas. Es decir, veamos a Lot, igual que cuando estaba disputando con los pastores también de su tío Abraham, es decir, ¿qué escogió primero Lot? La llanura, donde quería prosperar. Y qué terrible fue que ese lugar se convirtió en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque una mala decisión afecta a la larga. Escogió, es decir, y le costó carísimo, perdió a su esposa. Es decir, ahí la culpa no era de la esposa, es decir, es el esposo que no pudo poner orden en su casa, no pudo gobernar bien su casa. ¿Y qué hizo aquella mujer? Dice que miró hacia atrás. ¿Por qué? Porque estaba llena de avaricia y de codicia. Por eso el Señor dijo en ese contexto, acordaos de la mujer de Lot. Y le costó tan caro, es decir, notemos ahí cómo muchas veces exponemos a nuestras familias por dinero. ¿Y a qué costo? Sus hijas, totalmente pervertidas, violaron con todo respeto a su papá Lot en una cueva y totalmente estuvieron trastornadas. ¿Por qué? ¿A qué costo exponemos a nuestras familias? En vez de amar a Dios y guiarlos a amar a Dios, los guiamos a amar las cosas del mundo, los guiamos a amar los placeres del mundo. Y más adelante va a costar caro. Por eso hoy tienes que tomar una decisión. Reflexiona, ¿qué estás haciendo? Amén. Y vuelve al Señor, vuelve tu corazón al Señor. Amén. Veamos a Abraham, que dice la palabra, era multimillonario, y cuando ahí peleó y dice que también tuvo el botín, él no se lo agarró, más bien le dio ahí al sacerdote Melquisedec, que es una figura de Cristo. Es decir, notemos ahí que en él no había avaricia, por más dinero que tenía, pero su corazón era de Dios, su corazón no estaba en las riquezas. Por eso que hay muchos que pueden ser ricos y tener mucho, pero su corazón no está en las riquezas, su corazón está en el tesoro que es Dios, que es Cristo, amén. Y los demás, pues ellos también saben administrarlo, amén. No vamos a entrar en ese detalle, es decir, que más Abraham estaba sujeto a los propósitos de Dios, amén. Cuando llegó el diluvio, en aquel entonces, en la época de Noé, es decir, ¿qué pasó? Recién cuando llegó el diluvio, la gente, wow, empezó a desesperarse porque no creían. Mira lo que dice Lucas 17:26, que esto no nos pase. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, es decir, como que no pasa nada, hago lo mismo y lo mismo. Se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. También el apóstol Pedro dice que estas cosas serán consumidas, serán deshechas y todo ello. Imagínate, dice la palabra, santifica a Cristo en tu corazón. Amén. Santifica, es decir, dale la importancia de vida a Cristo en tu corazón. No sea que pase aquí, que cuando llegue ese momento, pues no habrá vuelta, es decir, atrás. Quiero que leamos unos cuantos pasajes de Asaf, por ejemplo, un salmista que estaba a punto de poder también caer en una avaricia. ¿Por qué? Porque veía también cómo prosperaban los malos, los que no tenían al Señor. Y él decía, Señor, ¿dónde estás? Ellos prosperan y yo no. Pero mira las declaraciones de Asaf. Porque tuve envidia de los arrogantes, verso 3, viendo la prosperidad de los impíos. Nos saltamos al verso 22. Tan torpe era yo que no entendiera como una bestia delante de ti, le dice el Señor
en arrepentimiento. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Qué hermoso. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien que amo más. ¿Qué dice aquí el salmista? En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Qué hermoso. Nuestro Señor Jesús dijo en Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Asaf comprendió bien la palabra del Señor, amén, en espíritu correcto, de alegrarse en la palabra como alguien que encuentra un botín. Esa es no sé cómo decirlo, la comparación que hace el salmista. Así como alguien encuentra un botín, wow, y esa alegría, así también me es guardar la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. En el verso 163 de nuestro Salmo, avanzando, dice, aborrezco y repudio la falsedad. No olvidemos que la palabra de Dios es la verdad. En último análisis, Cristo Jesús es la verdad. Él dijo, amén, Juan 14:6, si no me equivoco, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega al cielo, si no es a través ni por Jesús, es decir, a través y por Jesús. Así lo vamos a tomar en cuenta. Verso 164, amén. Luego, miremos acá, este verso dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Un poquito viene en el espíritu, en mi espíritu, esa parte donde los fariseos dice que oraban muchas veces, haciendo estudios 5 veces al día, pero siempre era para ser vistos, estar en las plazas, ser vistos, sentarse en las primeras filas, amar solamente las recompensas de Dios y no amar a Dios, es decir, seguir al Señor solamente por los panes y los peces. Pero acá este salmista dice 7 veces al día te alabo. Ahí el 7 habla de perfección, habla de plenitud, de completitud, es decir, toda la alabanza le pertenece a Dios. En otras palabras, ¿te acuerdas cuando Daniel oraba 3 veces al día? Amén. ¿Te acuerdas que ese número 7 también, si lo tomamos cuando el Señor le dijo, no solo 7 veces tienes que perdonar, sino 70 veces 7, le dice a Pedro? Es decir, todo el tiempo, esa es la palabra 7, es decir, en todo momento, todo el tiempo, porque no solamente tienes que perdonar 490 veces al día, no, tienes que perdonar todo el tiempo, amén. Eso es lo que dice el Señor, es un mandato de Dios, amén. Y es interesante, como por ejemplo en el Medio Oriente, árabes, etíopes, marroquíes, iraníes, iraquíes, es decir, lo que les une a ellos es una religión en común, es decir, hablar un mismo idioma, casi tipo como Babel, ¿verdad? Un solo gobierno, después ya pues vendrán también, como dijimos a un principio, una sola moneda, un gobierno, nuevo orden mundial y todo eso, pero lo que les da fuerza al Medio Oriente en esta religión que los une a todos ellos, aunque hablen de diferente idioma, pero una religión los une, es que ellos hacen 5 oraciones a ciertas horas del día, es decir, y en alguna hora en particular, donde estén, donde les caiga, se arrodillan. Es decir, imagínate arrodillándose, haciendo esos actos, ritos, que pues, es decir, no saben ni a qué adoran, es decir, con todo respeto, y los que sí sabemos, los que adoramos y a quién adoramos, como dijo aquella samaritana a Jesús, es decir, y Jesús le respondía, ¿verdad? Es decir, nosotros sabemos lo que adoramos, pero ustedes no, es decir, vendrá la hora y la hora viene, que dice los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y nosotros no nos postramos todo el tiempo para adorar al Señor. Levantar nuestras manos nos da vergüenza. Cuando el Señor Pablo lo dice, levanten sus manos sin ira ni contienda, pónganse a cuenta, cuando dijo el Señor. Pero nosotros no queremos aún vivir a Cristo. Ahora Cristo es quien nos une a sus hijos, pero hay tanta dejadez que en el Medio Oriente dan el ejemplo bastante, es decir, le adoran a sus dioses,
más de 5 veces, hasta ayunan 40 días sin agua, quizá en la noche toman algo nada más, pero ayunan. Tú y yo ayunamos por lo menos una vez a la semana, amén, para poder también afligir ahí la carne, afligir el corazón, y no solamente, es decir, dejar de comer, porque eso es solamente huelga de hambre, sino dejar de lado todas aquellas cosas que nos apartan, es decir, y alimenta la carne, y vivir ese tiempo, ese día en el Espíritu, amén, entregarnos al Señor, soltar las ligaduras de impiedad, ayudar a aquel que lo necesita, como dice Isaías 58. Qué triste, ¿verdad? Que hoy nos une Cristo, pero nosotros no vivimos a Cristo. Y lo que quieren hacer allá es tener una sola religión que una a todo el mundo, una sola moneda y todo ello, cuando ya en Cristo nos ha unido a todos sus hijos, pero no vivimos a Cristo. Y la gente no cree. ¿Por qué? Porque no lo vivimos a Él. Amén. En el verso 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos, dice ahí, tropiezo. En otra versión dice, los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. En otras palabras, los que tienen una relación correcta con Dios van a experimentar el shalom de Dios, esa plenitud, ese bienestar. Los que tienen esa relación correcta con Dios, que solamente es por medio de Cristo Jesús, nada más. Amén. Mucha paz tienen los que aman, dice ahí tu ley. Y para ellos, dice ahí, no hay tropiezo. Miren, Proverbios 28:5 dice, los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Es decir, la justicia habla de la palabra de Dios, habla de Cristo mismo. Es decir, entienden los que siguen al Señor y ellos no tropiezan. Amén. Y los que dice tienen paz, pues solamente son los hijos de Dios. Esa paz dice que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso no estén en ansiosa inquietud, no estén afanados y preocupados, mas sean presentadas, dice ahí, vuestras oraciones, vuestras necesidades, con oración y súplica, con acción de gracias. Amén. Y esa paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento va a guardar tu corazón y tus pensamientos. Amén. Es decir, el que sigue a Cristo y su palabra mora en abundancia en él. Amén. Va a estar siempre tranquilo y no va a tropezar, nunca va a tropezar. Por eso Pablo, acuérdate cuando le decía a Timoteo, guárdate de ti mismo, cuida la doctrina. Amén. Porque haciendo esto, persistiendo en esto, dice, te salvarás a ti mismo y a muchos, es decir, te salvarás de los falsos maestros. Cuando cuidas la doctrina, y la doctrina no es solamente algo que lo estudias, no, algo es lo que vives, ejemplo en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza, es decir, en lo que predicas, en lo que vives, cuídate de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo, y así te salvarás a ti y a todos los que también te rodean. Amén. Por eso santifiquemos nuestros corazones, es decir, santifica a Cristo en tu corazón. Eso lo dice el apóstol Pedro y no vamos a tropezar. Termina este salmo en los versos 166 en adelante cuando dice, anhelo que me rescates, Señor. Por eso he obedecido tus mandatos. Obedecí tus leyes porque las amo mucho. ¿Qué amamos más? ¿Amas la palabra de Dios? ¿Amas obedecerla? Amén. Es decir, cuando te constriñe, cuando esa palabra que es más penetrante que una espada de dos filos y separa las emociones del espíritu, es decir, te lleva al arrepentimiento y a reconocer, estoy mal, tengo que venir y pedir perdón a Dios, tengo que venir y reconciliarme con Dios. Decir, ¿qué amamos más? ¿O amamos más hoy los afanes, el negocio, el dinero y tantas cosas que hoy están más fuertes y todo ello, aún con las crisis que también pasan en los países y se avecinan también? Así es, dice el salmista, obedezco tus leyes y tus mandamientos, porque tú sabes todo lo que hago. Dice en la versión Reina Valera, porque todos mis caminos están delante de ti. Y mira, en el Salmo 1 dice el Señor, si me acompañas al Salmo 1, vamos a leer el verso 6, amén. Salmo 1:6, dice la palabra, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Por eso el salmista bien lo dice, todos mis caminos están delante de ti. No te olvides, el Señor conoce los que son suyos. Dice 2 Timoteo 2:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Oremos.
Dios amado, Padre bueno, gracias te damos, Señor Jesús, por tu palabra, Dios. Que hoy, Señor amado, podamos, mi Dios, entender, comprender, Señor. Mi Dios, quizás, Señor, son hartas, Señor amado, enseñanzas en base a este salmo que tú, Señor, en tu gracia, Señor, has permitido, Dios amado, que podamos aprender en este tiempo, Señor. Pero, Señor, te pedimos que se quede grabado en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, mi Dios, pueda hacernos recuerdo y guiarnos a toda verdad, Señor, guiarnos a Cristo en todo lo que hagamos en nuestro andar diario, que te amemos más y amemos tu palabra, Señor, que tu palabra sea la que atesoremos más por encima de todo, aun cuando vengan dificultades, aun cuando vengan persecuciones, Señor amado, aun cuando los príncipes Señor amado, los gobernantes, la gente poderosa se quiera alzar sin causa, Señor amado, atormentar a tus hijos, Señor amado, que en tu palabra estemos seguros, Señor amado, que tus promesas en ti, Jesús, son sí y amén, que, Señor, tú guardas, Señor, a tus hijos, que este tiempo, Señor, podamos meditar en tu palabra, Señor, día y noche, Señor, para que así hagamos prosperar nuestro camino, todo nos salga bien. Ayúdanos, Señor amado, a amarte más por encima de todo, y perdónanos, Señor amado, si en un momento nos hemos desviado, Señor, y nuestra mirada se ha desviado, Señor, como de Asaf, mi Dios, pero hemos actuado como bestias, hemos actuado torpemente, Señor amado, cuando, Señor, debemos reconocer que quien tenemos en los cielos sino a ti, y fuera de ti, Señor, nada deseamos en la tierra. Ayúdanos, Señor, a amarte a ti y solo a ti, y lo de ti, Señor. Tus asuntos sean más importantes en nuestras vidas que nuestra propia voluntad. Eso queremos, Señor amado, entrar en tu reposo, descansar en ti, Señor amado, que, Señor, nos apartemos de nuestros propios caminos y de nuestra propia voluntad para hacer solamente tu voluntad cada día. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.